Estamos agradecidos con el Señor. Hoy se celebra el Día del Amor también. Y obviamente nosotros celebramos el gran amor de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también entre nosotros se celebra el Día del Amor, siempre los matrimonios o quienes están en un noviazgo, o también los pololos se manifiestan su amor en este día. Obviamente nosotros estamos entendiendo que esto debe ser todos los días, los 365 días del año. Amén. Y debe ser el amor de Dios, el amor ágape, el amor que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera. Así que damos gracias a Dios, bendecimos a los hermanos, aquellos hermanos que están cumpliendo años también de matrimonios. Así que algunos ya están con unos buenos años. Mi hermano Andrés ya está cumpliendo 21 años, hoy específicamente. Y también veía en el Facebook, mi hermana Marta también veía 22 años. Nosotros vamos para los 22 en el mes de mayo. Bueno, mi hermano Domingo ya perdí la cuenta. Mi hermano Hugo también. Bueno, aquí hay matrimonios, así que damos gracias a Dios. Y que el amor de Dios nos ayuda a permanecer hasta cuando así Dios lo permite. Hasta siempre, hasta viejito, dicen algunos, poder estar juntos. Obviamente la mujer con su esposo, la que tiene el esposo con su esposa, y así perdurar en este amor de Dios. Este es el amor que todo realmente lo puede. No es solamente ese amor que busca otras cosas, sino que realmente el verdadero amor está en Cristo Jesús. Bien, yo quiero compartirles la palabra, hermano. Quiero ya comenzar con la palabra del Señor. Yo he estado leyendo y me inspiré un poco en hablarle en este día con respecto a que tenemos que entender que tenemos un llamado a ser discípulos. ¿Cuántos saben que es así? O sea, si le pusiera un título a esto, yo le pondría llamados a ser discípulos. El discípulo es el que aprende, el maestro es el que enseña. Y nosotros tenemos un maestro. Y nosotros tenemos que aceptar o asimilar que tenemos que transformarnos en discípulos. En Mateo 28, vamos a leer ahí San Mateo capítulo 28, para aprovechar el máximo de tiempo. San Mateo capítulo 28, voy a leer el versículo 18 en adelante. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y amén. ¿Ve que el amén es bíblico? Así que cada vez que usted corrobora con un amén es porque está en la Biblia. Y con el amén también decimos: sí, estoy de acuerdo, así es. Eso es lo que significa el amén. Y nosotros hemos tenido un llamado a ser discípulos para luego transformarnos también en discipuladores. Amén. Primero discípulos, luego nos transformamos en discipuladores. O sea, llega el momento en que Dios nos da la oportunidad de discipular, de enseñar, de maestrear. Y a medida que el tiempo pasa, obviamente lo que recibimos de gracia, también de gracia, lo vamos entregando. Por eso es que este es un llamado a ser discípulos. Por eso es que la proclamación del Evangelio no es solamente proclamar la buena nueva, que es obviamente algo fundamental, sino que después de eso viene lo que es el discipulado. Un discipulado que va a consolidar a quienes decimos o testificamos que ya hemos nacido de nuevo. Por eso es que en este llamado nosotros entendemos que Jesús tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Él señorea en todo lugar.
¿Dónde señorea Él? En todo lugar. Él no es solamente Señor aquí en la iglesia, Él también es Señor en la casa, en el trabajo, en donde nosotros nos podamos mover o estar, o en donde vamos a compartir. Él sigue siendo el Señor. Y recuerden que Señor también significa que Él es nuestro amo. ¿Qué Él es para nosotros? Nuestro amo. También tenemos que decir que Él es nuestro dueño. Él es nuestro Kyrios. Por eso es que aquí leyendo, y en este imperativo, en este id, ese es un imperativo, ese es un mandamiento. Esa palabra corta, id, que está compuesta de 2 letras, es un imperativo. Esa no es una sugerencia, sino que realmente es un mandato y está en tiempo presente. Ese mandato no está para cuestionarlo, sino simplemente para obedecerlo. Y todos los que ya hemos nacido de nuevo, obviamente estamos en vía de aprender a obedecer. Hay 3 características también de un discípulo, que son la obediencia, está también el servicio y el sometimiento. Son 3 cosas fundamentales que se van aprendiendo, que esto a veces es como rápido, hermano. A veces hay una transformación de alguien y aprende a servir, aprende a obedecer, aprende lo que es la sujeción en realidad. Y lo aprende rápido. A veces hay hermanos que llevan meses y parecen de años. Hay algunos que llevan 5 años, 4 años y parece que llevan 10, 15 años. Como a veces también hay unos que llevan hartos años que parecen de años solamente. Porque nosotros tenemos un llamado a crecer, a madurar, a dejar que Cristo sea formado en nosotros. Por eso es que en este ir está el mandato en San Mateo a ser discípulos. Y la labor de formación, hermano, no es algo que sea rápido. ¿Cuántos quisiéramos que todo fuera rápido? A ver. Y no es así, todo es muchas veces lento. Los que somos papás muchas veces hemos querido que nuestros hijos crezcan rápido o que maduren rápido. Y alguien dijo que los hijos no crecen estirándolos, sino que uno tiene que ser paciente también, y lo que ayuda a la formación de ese hijo es el amor. Es el amor que nos lleva a tener paciencia y a soportar y a enseñar una y otra vez. Porque muchas veces nosotros le hemos tenido que llamar la atención a algunos de nuestros hijos. ¿Será así o no? Amén. ¿Y cuántas veces lo podemos hacer en el día? Hablamos con ellos en la mañana, le decimos, oye, tienes que portarte bien, tienes que tener buena conducta, en la iglesia no haga esto, no haga lo otro. Y hay un consejo que le damos, y cuando llegan acá pareciera que muchas veces se les olvida. Y entonces tratamos muchas veces de decirle, pero yo te dije, te lo repetí en la mañana una y otra vez, ayer también te lo recordé, y así todos los días. Y seguro después de la reunión también van a haber otro llamado de atención, y otros, y en la tarde otros, y quizás en la noche otros, y antes de dormir van a haber otros. Porque normalmente nosotros siempre estamos corrigiendo o enseñando o llamándoles la atención a nuestros hijos. De la misma manera el Señor está tratando con nosotros. Él siempre nos va a recordar, nos va a enseñar y nos va a llamar a permanecer. Quiero leer ahí en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, en el capítulo 8 de San Juan, y aquí tenemos que decir que un discípulo verdadero jamás se apartará de su Señor. Un discípulo verdadero jamás se apartará de su Señor. Eso no está sujeto a que no se vaya a equivocar, o que no vaya a deslizarse en algún momento, o a cometer algún pecado. Pero jamás se va a separar, porque si se cayó, se levanta. Si se apartó, si es hijo, en algún momento volverá en sí. ¿Ya? Entonces en San Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que
nosotros al permanecer en la palabra, eso habla de la obediencia o lo importante que es obedecer al Señor. Miren, dice que nos transformamos en discípulos. Por eso es que un discípulo, hermano, va a tener la característica de que va a permanecer, va a estar, quizá va a deslizarse en algún momento, se va a salir del camino, pero se incorpora, se levanta, vuelve al Señor, vuelve en sí, porque los hijos siempre vuelven en sí. Los hijos jamás se van a quedar toda la vida en el mundo, sino que llega un momento en que ellos vuelven en sí, si es que es realmente hijo. Volvamos entonces al capítulo 28 de San Mateo. Entonces estamos leyendo en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjese, enseñándoles que todas las cosas que les he mandado. ¿Cuáles son esas cosas? Estas, las que están aquí en la Biblia, son las cosas que Él nos ha mandado. ¿Qué hemos nosotros estado aprendiendo? Que no solo cuando se nos pregunten si amamos a Dios vamos a levantar las manos, sino que realmente lo que Dios espera es que nosotros lo amemos. Es como, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto es realmente lo que amamos a Dios? Quizás alguien puede decir, bueno, yo lo amo mucho, yo lo dejaría todo, lo entregaría todo porque lo amo demasiado. Quizás algunos pueden manifestar que lo aman, pero que todavía quizás no han llegado a sentir, porque se usa mucho el sentir como ese inmenso amor. Pero realmente cuánto amamos a Dios está sujeto a cuánto nosotros obedecemos a Dios. Y yo lo quiero corroborar nuevamente en el libro de San Juan. En el libro de San Juan capítulo 14, ahí lo corroboramos de una mejor manera. San Juan capítulo 14, versículo 15. Y dice ahí, si me amáis, escucho, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si me amas, o sea, muéstralo de qué manera, obedeciendo a mis mandamientos. Porque no se trata solo de decirlo, sino que se trata de con acciones realmente mostrar que efectivamente nosotros amamos a Dios. En el versículo 21 del mismo capítulo 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí hay una bendición tremenda. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese los beneficios por amar a Dios. Tenemos toda la bendición de Dios. Cuando tú estás en obediencia a la palabra del Señor, tú puedes contar con todo el beneficio, con toda la bendición, porque dice, y mi Padre le amará. Y escuche, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que te transformas en la morada o la habitación donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ya no estás solo, no estás sola. Ahora tú tienes la bendición de que en tu vida habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros con Dios somos multitud. Por eso es que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Versículo 24. El que no me ama, fíjese, es clarito, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Fíjense, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y quiero corroborarlo de esta manera. Ahí mismo en el libro de Juan, pero en el capítulo 8, para corroborarlo, porque Jesús no es que aquí solo lo dice, sino que es una realidad. Él habla lo que oye del Padre. Por eso es que Él realmente como hijo obedeció en todo. En el capítulo 8, versículo 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, o sea, el Padre. Y yo, lo que he oído de Él, esto, ¿qué dice? Hablo al mundo. Dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Ve que lo sigue aclarando? Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ahí estaba profetizando, entonces, ¿qué dice? Conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y luego dice, porque el que me envió, o sea el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago, obedezco siempre. ¿Qué dice? Porque hago siempre lo que le agrada. Ahí está la bendición, hermano. Por eso es que cada vez que nosotros estamos obedeciendo, haciendo, de acuerdo a cómo se nos está enseñando, nosotros vamos a contar con toda la bendición de Dios. Es toda la bendición de Dios. Aunque esto conlleve quizás sufrimiento. Pero también nosotros que entendemos, y ahí quiero leerlo, sí, hermano, en el libro de Hebreos, vamos a leer un poco más, porque quizás igual en algún momento nos va a tocar a nosotros padecer, pero ejemplo también nos ha dejado Jesús. Voy a leer el capítulo 5 de Hebreos. Dice así, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando Él vino en cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al que le podía librar, el mismo que nos puede librar a nosotros, el mismo que nos puede defender, nuestro Padre, al cual nosotros amamos. Entonces dice acá, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, fíjese, temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, ¿y nosotros qué somos? Hijos. Y aunque seamos hijos, vamos a tener que, aunque padezcamos, aprender ¿qué? La obediencia. Porque es la obediencia la que realmente a nosotros nos trae beneficios. Y luego dice así, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que toda la bendición está para aquellos que le obedecen. Por eso es que tenemos un llamado nosotros a ser discípulos, y cuando vamos por esa vía, eso quizás no es de un día para otro. Con algunos quizás se va a manifestar o se va a dar más rápido. Como les decía, algunos que parecen de un año parecen de 10, o de meses, parece que ya llevan 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque dispusieron sus vidas. ¿Saben, hermano? Una de las cosas que a nosotros nos va a permitir realmente crecer es la disposición que nosotros le damos a Dios. Es pura disposición. Cuando usted tiene disposición, hermano, usted va a crecer, usted va a despegar. Porque es la disposición la que ve Dios. No es que nosotros todo lo hacemos bien, pero si Él ve disposición en nosotros, algo va a ocurrir, algo va a pasar y vamos a crecer, que es lo que realmente Dios quiere. Para que entonces podamos, fíjese, de esta manera, estar totalmente apasionados. Porque si no, no va a haber pasión. Y quizás con el tiempo, a lo mejor
el Señor comience a mostrar, y lo va a mostrar, quiénes son realmente verdaderos discípulos o simplemente quizás simpatizantes o seguidores, como en la multitud, donde nosotros leemos en el libro de Juan, capítulo 6, capítulo 6 del libro de San Juan, versículo 60, dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjese, ¿quién la puede oír? Un hijo. Un hijo de Dios, un discípulo puede oír la palabra de Dios. ¿Por qué a ellos les pareció que era dura? Porque en realidad ellos solamente eran seguidores. Ellos todavía no habían creído en Él como el Señor. Y fíjese que en el capítulo 6, voy a leer del versículo 24 en adelante, dice así: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mire, parece hasta como piadoso, tiene un tono piadoso. ¿Qué hacía la gente? Buscaba a Jesús. ¿Para dónde va? Voy en busca de Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ¿cuál era el motivo que movía a estos, entre comillas, discípulos o seguidores? Era el hecho que ahora ellos habían comido pan y habían también participado de los peces. Recuerden que hubo una multiplicación también de pan y de peces, y ellos la pasaron bien, hermano. Disfrutaron el momento. No, eso los movía realmente a buscar de Jesús. Pero en el capítulo 6, versículo 2, todavía se aclara más lo que estamos compartiendo. Y dice, capítulo 6, versículo 2: y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. O sea, ahí hay otro motivo más. Porque le seguían, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 66. Capítulo 6, versículo 66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Eran realmente discípulos o seguidores? Porque un verdadero discípulo, hermano, jamás va a volver atrás. No se puede. Cuando tú realmente naces de nuevo o has tenido una experiencia con Dios, uno no puede volver atrás. De hecho, cuando tú dices que eres parte de la vid, eres el pámpano y Él es la vid, tú entiendes que separado, tú nada puedes hacer. Y para que realmente como discípulo también tú puedas llevar fruto, tú tienes que permanecer. Y eso tiene la idea de habitar, vivir, permanecer. Entonces alguien que realmente se está transformando en un verdadero discípulo es alguien que va a ser alguien que va a permanecer, que va a estar, que no por cualquier cosa se va a desalentar o se va a desanimar como para decir: nada, ya esto no tiene ningún sentido, sino que va a estar, irá detrás de su maestro. Pero desde entonces muchos ya de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire, los puso como en aprieto. A los discípulos Él les está diciendo: ¿se quieren ir? ¿Sabe que ninguno se sintió ofendido? Quizá hoy esta confrontación a la iglesia puede alguno incomodarlo. Pero ninguno de ellos se sintió ofendido. Porque sí eran discípulos. Aunque entre ellos había alguien que no había nacido de nuevo. Y me refiero a Judas, que caminó con Jesús, disfrutó el andar con Jesús 3 años.
Y al final se reveló lo que había en su corazón. Al final de todo, porque llega un momento en que se tiene que revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso, todo aquel hermano que llega a este lugar y de repente quizás puede que por ahí escuche algún comentario del pastor o de quien está dirigiendo esta congregación, ustedes como hijos de Dios estén tranquilos, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Él sabe cuidar y guardar a sus hijos. Y si yo ando con cosas raras, Él lo va a sacar a luz. Amén. Ustedes tengan la seguridad que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado o sacado a la luz. Amén. Todo en su tiempo tiene que ser sacado a la luz. Amén. Por eso es que aquí entonces Jesús les está diciendo a los discípulos: ¿queréis acaso también iros vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, Señor. O sea, ellos ya habían aceptado que Él era su amo, que ellos eran siervos. Ellos se estaban transformando en lo que ellos un día iban a provocar, marcando la historia. Ellos se iban a transformar en grandes apóstoles, que quizás en el discipulado mostraron algunas debilidades, como nosotros, que siempre aflorece alguna debilidad, algo que quizás no es una gran virtud, pero cuando Dios ve en nosotros la disposición y le permitimos a Él que trabaje, todo eso se va fortaleciendo. Amén. Y Dios termina haciendo todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Por eso es que dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Yo los elegí, dice el Señor. Y saben que a cada uno de nosotros Él nos eligió con propósitos específicos. Él tiene un proyecto con nosotros. Amén. No era solo darnos salvación. Amén. Sino que además lo que Él nos está queriendo dar a entender es que Él nos llama con un propósito para que nos transformemos en discipuladores, en hombres y mujeres que seamos portador de una palabra que pueda cambiar o transformar la vida de aquellos que hoy todavía están a distancia del Señor. Amén. Por eso es que Él está como con urgencia queriendo formar o trabajar con sus discípulos. Amén. Por eso es que Él también les manifestó y les dijo: sí, y dentro de vosotros también, aunque yo lo sé, hay un diablo. Y siempre en todas las congregaciones va a haber un diablo. O sea, diablo ahí significa adversario. Alguien que se va a oponer, que va a resistir lo de Dios y que quizá milimétricamente tratará de provocar alguna rebelión, amén, alguna división, pero Dios siempre los va a detectar y siempre los va a sacar a luz, porque Él tiene que trabajar con su gente. Son sus discípulos. Él es el maestro y le dará todas las herramientas que se necesiten. Y las herramientas que Él nos da es su palabra. ¿Qué es lo que Él nos da? Su palabra. Para que tú tengas tranquilidad, para que tú puedas caminar por este camino que va a ser angosto. ¿Cuántos han oído hablar del camino angosto? Amén. Los discípulos saben que hay un camino angosto. Y ese camino angosto es símbolo de adversidad. Hay complicaciones, hermano. Mire, a veces incluso llega un momento a decirle a la gente que mejor la pasaban o estaban hasta antes de conocer al Señor. Porque como que de pronto mi servir a Dios como que a veces se pone como complicado. Y es porque Dios está sacando de nosotros todo lo que pueda complicar este desarrollo o crecimiento o la formación de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que en el capítulo 8 del libro de Juan, donde leíamos nosotros, en el versículo 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Para que usted y yo conozcamos esta verdad, ¿qué tenemos que hacer?
permanecer. Si tú realmente quieres conocer ¿la verdad de qué? La verdad del Evangelio, de su palabra. Esa verdad es la que te hace libre de todas las cosas que están en ti o en mí que nos quieren apartar del Señor. Por eso hay un llamado a permanecer, y un verdadero discípulo jamás se apartará de su Señor. Ahora, en el capítulo 8, en el versículo, voy a leer el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Escúchelo, mire. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos nosotros, aunque quizás alguno pudiera justificar el que no fue tan pecador, porque siempre está como eso de que a veces nos parece que no era tan pecador o tan malo, pero todos nosotros estuvimos un tiempo haciendo pecado, cometiendo pecado. Incluso la gente, a veces que no tiene a Cristo, muchas veces quiere argumentar que, pero si yo hago las cosas bien, ¿a quién puedo ayudar? Siempre están como tratando de justificarse a sí mismos. Pero la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. O sea, no hay justo. No hay quien busque a Dios. Recuerde, o sea, la condición del hombre, hasta antes de conocer al Señor, es cero. O sea, la paga del pecado es simplemente la muerte. Y normalmente uno les pregunta, ¿pero tú has mentido alguna vez? Que son cosas como, sí, eso es pecado. Y si quizás empiezas a profundizar un poco más y te vas a dar cuenta que sí. ¿Cuántas veces la misma conciencia no nos amonestó y nos dijo, eso está mal? Eso no es correcto, eso no está bien. Pero nosotros le damos para adelante. Porque por naturaleza éramos rebeldes, desobedientes a Dios. Y estábamos separados de la comunión con Dios. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos transformó y nos dio vida. Por eso es que hoy, gracias a esta verdad, ya no somos esclavos del pecado. O sea, ya no practicamos el pecado. Fíjese, quizás podemos en algún momento, circunstancialmente, cometer algún pecado. Pero ya no practicamos el pecado. Porque todo aquel que practica el pecado es del diablo. Hoy en día, todos nosotros, normalmente cuando quizás cometemos algún pecado o nos equivocamos o cometemos algún error, nos sentimos mal, ¿cierto? Dice, no lo hago más. No, ya estoy. No puede ser que siga y siga en lo mismo. Tengo que dejar de hacer esto no es correcto, porque la conciencia te habló, el Espíritu Santo te redarguye y te dice y te recuerda que tú no puedes ser lo que eras antes. O sea, hasta antes de conocer al Señor, fíjate que si no fuera por el sacrificio de Jesús en la cruz, muchas de las cosas que hicimos todavía estarían atormentándonos. Pero nosotros ya no somos atormentados por los pecados pasados. ¿Sabían ustedes? Quizás tú puedes recordar los pecados. Te recuerdas de muchas cosas, pero ya no te afectan. Ya no te hacen mal o no te ponen mal. Porque el Señor con su sangre te perdonó de todos tus pecados. Limpió tu conciencia. ¿Qué es lo que hizo Él? Limpió nuestra conciencia. Quiero que leamos en el libro de Hebreos. Alabado sea el Señor. Quiero que leamos ahí en el libro de Hebreos. Capítulo 9. Versículo 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo te limpia tu conciencia. Por eso es que muchas veces, hermanos, al Evangelio, por causa de la predicación, va a llegar gente que hizo muchas cosas. Mujeres, por ejemplo, que quizás no teniendo el conocimiento de Dios, quizás cometieron un aborto y cargan con el sentimiento de culpa. Y ahí están toda la vida y tratan de hacer muchas cosas como para calmar su conciencia, pero no pueden. Porque mientras la sangre de Cristo no sea rociada sobre ellos para perdón de pecados, siempre va a venir a su mente y siempre les va a atormentar. Pero cuando hay una experiencia con Jesús y hay un reconocimiento del hombre y de la mujer hacia Él, escúcheme, ¿sabe lo que va a pasar? Esa mujer ya no va a ser atormentada, va a ser libre para que pueda servir a Dios. No se va a olvidar de ese pecado, de eso que hizo, pero ya no le va a doler, ya no le va a afectar. Y así, muchas de las cosas que quizás nosotros hicimos, gente, por ejemplo, que quizás en otro momento mató, quizás, qué sé yo, engañó, no sé, tantas cosas, hermano. Pero la sangre de Cristo te limpia. Por eso es que hoy podemos servir a Dios. Si no lo podríamos, estaríamos llenos de tormento. Por eso es que cuando alguien está siendo atormentado, tardeado aquí, tiene que recordar que hay un escudo de la fe, con el cual puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y entonces ahora puede decir: yo ya he sido perdonado, ya he sido lavado por la sangre de Cristo. ¿Por qué? En el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 17 dice así, y añade: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Como dice, nunca más. Y Él limpia tu conciencia de esas obras muertas, que quizás te pudieron haber hecho daño toda la vida. Y luego dice así, pues donde hay remisión, o sea, perdón de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Luego dice, en plena certidumbre de fe. O sea, en plena, eso significa seguridad. Acerquémonos con seguridad. Purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos, como algunos, dice, tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, Dios realmente, hermano, hizo una obra extraordinaria en nosotros. Si le debemos nos debemos totalmente a Él. Recuerde que el otro día, en el libro de Hechos, capítulo 17, leíamos que de Él es que viene la vida, el aliento y todas las cosas. Él nos ha colmado con toda bendición, hermano. Por eso es que hoy nosotros tenemos que dejar que Él siga trabajando en nosotros y siga haciendo lo que Él planificó claramente. Y Él dice, yo quiero que te transformes en un discípulo. Llamados a ser entonces discípulos. Un discípulo tendrá total confianza que Dios tendrá cuidado de él y de ella.
San Mateo, tomaré algunos puntos solamente. San Mateo, vamos a ir a los primeros capítulos. Capítulo 6, San Mateo capítulo 6. Hay un título donde dice el afán y la ansiedad. ¿Sabe? Los que somos buena tierra, somos retenedores de la palabra. Amén. Dice, por tanto, versículo 25, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos lo creen así? Usted y yo tenemos un alto valor. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, escuche esto, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tendríamos que reconocer que muchas veces ha sido nuestra falta de fe que no nos deja realmente confiar en Dios. No os afanéis pues diciendo, fíjese, no os afanéis pues diciendo, hablando, comentando, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Escucha aquí, pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Qué sabe tu papá? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Tu papá, mi papá, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Qué? Lo básico. De aquí esto se refiere a lo básico, hermano. Él sabe realmente todo de nosotros. Por eso es que Él dice, ustedes no lo digan. Yo ya lo sé. A veces nos parece que nuestro Dios no lo sabe. Pero Él todo lo sabe y un discípulo lo entiende. Porque un discípulo es buena tierra. ¿Qué es un discípulo? Buena tierra. La palabra de Dios cuando es sembrada, mire, le voy a leer acá, en el capítulo 4 de San Marcos, voy a pincelar algunos puntos acá, capítulo 4, en el versículo 1, ahí dice la parábola del sembrador. Versículo 3 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué hace un sembrador? Obviamente siembra, ¿cierto? Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía, ¿qué? Profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó, dice, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí Jesús se da vamos a decir, el trabajo de explicar. Versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oír. Pareciera loco porque todos nosotros lo natural, ¿cómo se nos va a preguntar si tenemos oídos? Si se nos ven las antenitas acá, se nos ven las orejas, ¿cierto? Y damos por hecho que tenemos oídos. Pero él se refiere al oído espiritual. Amén. Porque no todos tienen oído espiritual para oír. Recuerden que el mensaje a las iglesias de Apocalipsis es, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice el versículo 14, el sembrador
es el que siembra la palabra. El sembrador, como explicándolo así como con peritas, con porotito, y el sembrador, hermano, es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita ¿qué? La palabra, la semilla, que se sembró en sus corazones. Cuando yo estoy en presencia o delante de alguien que está compartiendo la palabra de Dios, porque ya hemos entendido como discípulos que esta es la palabra de Dios. Amén. Yo tengo que, a medida que yo la voy oyendo, tengo que no procesarla tanta, sino que decir, Señor, esto es tuyo y yo lo voy a obedecer. Es así como lo dices tú y no te voy a cuestionar. Porque si yo solamente la dejo entrar aquí, cuando ya vaya saliendo, el enemigo, ¡pum!, te la va a quitar. ¿De dónde? De tu corazón. Y siempre el enemigo está tratando de hacer eso. Siempre quiere hurtar lo que el sembrador está sembrando en nosotros. Ahora, creo yo, un verdadero discípulo es alguien que se transforma en buena tierra. Por eso que a pesar de que muchas veces el enemigo, el tentador, el diablo, viene con la intención de quitarnos la palabra, nosotros vamos a decir como el salmista, apartaos de mí malignos, pues yo obedeceré los mandamientos de mi Dios. Pero no le voy a dar lugar a que el enemigo hurte o simplemente me quite lo que él está sembrando en mí. Entonces dice, pero después que la oyen, a veces hasta les gusta la palabra, oh, verdad, qué linda, tiene razón, pero es quitada de su corazón. Estos son, dice, asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cómo la reciben? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, ¿qué significa tribulación acá? Estrechez. Aquí significa estrechez. Cuando nos vemos apretados en algún área, específicamente en las finanzas, es cuando se nos va el gozo. Por eso es que un discípulo verdadero, alguien que realmente está conociendo a Dios, es alguien que entiende que su papá sabe que tiene una necesidad. Y que su papá, él verá cómo te suple esa necesidad. Para que tú y yo no andemos diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque quiero decirle algo. Los afanes de la vida, hermanos, terminan ahogándonos. Cuando se habla de afanes, los afanes son las preocupaciones. Y a veces estamos más preocupados de cualquier cosa que de transformarnos en verdaderos discípulos o buenos discípulos o de transformarnos en buena tierra. A veces nuestras preocupaciones son otras. A lo mejor alguno está pensando, ¿y cómo lo hago para llegar a la luna? Y quizás nunca va a llegar a la luna. Pero ahí está, y el enemigo lo tiene como atrapado en un pensamiento. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo llego a la luna? Mire, voy a seguir leyendo otro poquito. Capítulo 4 de San Marcos. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, estrechez, ¿cierto? Ya sea en el área de la finanza, en el tema de salud, de trabajo, en lo laboral, en lo familiar. O la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo acá significa mundo. O sea, pero las preocupaciones de este mundo. Y el engaño de las riquezas. Fíjese, engaño de las riquezas.
Decía el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ustedes saben que hay gente que todavía cree que se puede sacar el loto, ¿cierto? Yo le decía a alguien ayer, hay 18 o 20 millones esperando sacarse el loto o el quino. Y ahí está la trampa, el engaño, hermano, de las riquezas. Y si eres tú el posible ganador, no, si yo me saco el quino, lo primero que hago, le hago una iglesia a los hermanos. No, y grande. Y a mi pastor, como tiene un auto viejo, le voy a regalar un auto nuevo. Pero ese es un sueño, es el engaño de las riquezas. Dice, y las codicias de otras cosas. Codicia. ¿Ustedes saben que la codicia es un pecado? La codicia, hermano. No es malo soñar o querer tener, pero cuando ya pasa a afán, ya eso no te deja dormir y estás sumido en esa preocupación, es que entonces dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero que leamos en el libro de Lucas, hermano. Ahí también hay otra, en el capítulo 8 del libro de Lucas. También desde el versículo 4 habla de la parábola del sembrador, pero yo quiero leer el versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Por eso es que en este llamado, hermano, a transformarnos en discípulos, con la ayuda del Señor, nosotros lo podemos lograr. Amén. Quizás a algunos les puede parecer que es complicado, porque parece que es más demanda. Pero no es que sea más demanda, hermano. Lo que pasa es que Dios sabe que aquellos que realmente hemos nacido de nuevo, somos capaces de atender a cualquier demanda. Amén. Por eso es que al comienzo Dios te pasa por alto muchas cosas. Al comienzo, hermano, Dios nos pasa por alto muchas cosas. Pero con el pasar del tiempo, Él no te va a pasar por alto cosas que, por ejemplo, la Biblia dice que al que sabiendo hacer lo bueno, escuche, sabiendo hacer lo bueno, y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Pero quizás puede que a lo mejor pase un tiempo en que alguien realmente logre entender eso. Por eso es que uno no se enoja, hermano. Porque uno se da cuenta que quizás lleva muy poco tiempo, le ha costado entender. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe todo. Pero Él te quiere llevar a que tú pongas toda tu confianza en Dios. Porque si no, hermano, este es un tiempo en donde realmente la gente no está valorando lo que Dios ha hecho en ellos. Y ustedes, hermano, y yo, y todos nosotros, y los que somos parte de esta congregación, tenemos que valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que Él ha hecho, hermano, demasiado grande. Para que de un día para otro nosotros todos lo tiremos así y digamos, no estoy ni ahí. Él, cuando viene a tu vida, le trae estabilidad. Primero, te trae estabilidad a ti. Luego trae una estabilidad a tu matrimonio, a tus proyectos, a tus cosas. Cuando tú involucras a Dios en todas tus cosas, ¿sabes? Dios te va a dar estabilidad a todos tus proyectos. Porque aunque parece que son malas demandas, Dios también te quiere dar una estabilidad para que tú estés tranquilo. Cuando Él te dice, tú observa las aves de los cielos que no trabajan, que no juntan en granero. ¿Y quién las alimenta? ¿Quién se preocupa de ellas? Vuestro Padre. Ustedes vean las flores del campo, lo mismo. ¿Quién las viste así? Ni un Salomón, con toda su gloria, se logró vestir así. Y sabe, Dios está pendiente de ti y de mí. Si yo lo creo, voy a tener tranquilidad. Pero si estoy afanado, si estoy lleno de preocupaciones, si además ando en una onda de codicias o en los afanes de las riquezas que son engañosas. Y escúcheme algo, hermano, ya que le hablé de las riquezas, nunca ponga su confianza en lo que tiene.
Riqueza, su poco dinero, porque aquí no hay millonarios. Lo que tiene, no ponga su confianza en eso. Usted ponga su confianza en Dios. Porque todo lo que tenemos ahora, todo eso es incierto, tú lo tienes y mañana se va. A veces ni nos imaginamos y nos ocurren ciertos acontecimientos donde a lo mejor nos vimos obligados a tomar e invertir en algo que no estaba en nuestra mente. Yo hace un tiempo conversaba con alguien y me decía, yo a veces hasta me he puesto tacaño con Dios y Dios cuando quiere usa cualquier cosa y me quita igual. Porque cuando tú entiendes, hermano, lo que significa confiar en Dios, tú no vas a obstaculizar a Dios. Todo lo contrario, tú te vas a abrir. Vamos al libro de 1 Timoteo, porque tenemos que hacerlo todo bíblico. Y esto es para que todos nosotros entendamos y comprendamos y conozcamos a Dios. Él quiere que tú te transformes realmente en un discípulo, hermano, verdadero, para que jamás te apartes de Él. Capítulo 6 del libro entonces de 1 Timoteo, versículo 17, y voy a leer hasta el 18. Dice así: a los ricos de este siglo. Y se está dirigiendo a los ricos o a los futuros ricos que se harán parte de esta congregación económicamente. Dice, manda que no sean. ¿Cómo es un rico? Normalmente un rico no es humilde, hermano. Por eso es que cuando usted y yo tenemos algo de dinero, ¿cómo nos sentimos? Como seguro, tranqui, como que tenemos voz de mando, como que podemos, sí, y podemos mover y hacer, y tú hasta caminas así como que sientes una seguridad. A ver, si te quitan ese poco dinero, como que parece que pierdes la fuerza, como que no tienes voz de mando, y como que pareciera que cualquiera te puede pisotear. Pero el mensaje acá es que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Y escuchen, las cuales son, o sea, hoy puedes tenerla, mañana no, hoy puede haber un poco y mañana ¿quién te asegura? Y luego dice así, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjese, el mensaje es que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. ¿Se da cuenta que Dios siempre nos está llamando a confiar en Él? Dios te llama a confiar en Él. Confía en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Había un predicador que decía, créele al Señor, créele. En el capítulo 6 del libro de 1 Timoteo, versículo 6 dice, capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Y luego dice así, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cuántos recuerdan el ejemplo del rico insensato? Amén. Que como que, alma, y como que comenzó a pensar en comer, en beber, en hacer fiesta, y como que, y comenzó a decir, en realidad ya me está quedando todo chico, voy a tener que hacer ciertas ampliaciones para poder agolpar lo que he logrado ganar. Pero de pronto, entre ese relato, hay una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Fíjese, vienen a pedir ¿qué? Tu alma. Y lo que has atesorado, ¿para quién será? Alguien dijo, puede ser para segundo. Pero todo lo que se atesora, hermano, y si te mueres. Ahora el texto acá dice lo siguiente.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, esto es no para que seas conformista. Esto es para que se aleje de ti la ansiedad. Porque tenemos que aprender a vivir en todo tiempo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, que, o sea, prefirieron ir detrás de ¿qué? Se extraviaron, se perdieron. ¿Y era lo que Dios quería? ¿Que se terminaran extraviando? No, porque el Señor, además de darles salvación, les quería dar tranquilidad. Y posiblemente puede que a lo mejor gente determine en algún momento, y no lo digo solamente aquí en este lugar, pero puede ser en muchas congregaciones, que a veces deciden irse por el tema del dinero. Amén. Y van detrás del dinero. Ahora, ¿es malo tenerlo? No, porque lo necesitamos. Y Dios quiere, hermano, darnos a nosotros. ¿Usted lo cree así? Es así, hermano. Por eso es que tenemos un llamado a ser discípulos. Los discípulos vamos a poner toda nuestra confianza en Dios. Cuando Él nos envió o los comisionó de dos en dos. ¿Y qué les dijo que llevaran? Vayan sin nada. Y es más, cuando Él los envía, dice que los envía como ovejas entre lobos. O sea, es cruel Dios. ¿Qué hace un lobo si ve una oveja? Se la va a devorar. Pero Él nos envía para que siempre estemos confiando en Él. Porque no es lo mismo, hermano, tener y decir que uno confía en Dios a no tener y decir que sigo confiando en Dios. Y es por eso que Dios nos quiere enseñar, porque tú no estás seguro que siempre vas a tener. Puede que a lo mejor la temporada esté buena, pase un año, 2 años. Una hermana me dijo que estuvieron con su matrimonio 15 años, pero sin tener ninguna necesidad. De un momento a otro, ¡pum!, se fueron para abajo. Y no es lo mismo.